la revista Bombea. Hoy estamos con Alejandro de los Ciegos Sordomudos. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien, gracias. Los Ciegos Sordomudos son una de las bandas insignias del rock bogotano. ¿Cómo fue la década del 90 para el rock en la ciudad? Pues en los años 90 lo importante que sucedió para el rock fue el rock al parque, es decir, la escena del rock bogotana y en general colombiana había sido una escena un poquito estéril, digo en ese sentido, porque a pesar de que había bandas, no había muchas oportunidades de tocar, ni de mostrarse, ni de exponerse, no había muchos sitios en Bogotá donde los músicos pudieran tocar con comodidad, no había pues escenarios a donde se pudieran llevar equipos. También la cosa pues de que no había muchos lugares que ofrecieran un pago para los músicos. El Rock al Parque en 1995 trajo la oportunidad de presentar a las bandas, no solamente las bandas que en ese momento eran nacientes hasta ahora, bandas que se estaban empezando a consolidar, también bandas que ya estaban consolidadas, y eso dio la oportunidad de que se expusieran muchos géneros del rock bogotano al público abiertamente. Entonces pues los metaleros tuvieron su espacio, los ponqueros tuvieron su espacio, los del ska tuvieron su espacio, los que teníamos bandas un poquito más alternativas, por decirlo así, tuvimos el espacio, y pues eso fue importantísimo en ese sentido. Y también porque en realidad se comenzó como a generar nuevamente dentro de nuestra capital, pues una cultura y una costumbre de tener bandas presentes, de las bandas pues como de seguir ensayando, publicar sus discos independientes. Eso fue muy importante, y fue importante también que al tiempo, casi simultáneamente, se estaba generando el espacio radial, que era 4 canales de la radiodifusora nacional, donde las bandas que no habían grabado nunca y que no tenían la oportunidad de grabar, ya fuera porque no había presupuesto, no podían ir a los estudios, o porque no tenían todavía su propuesta muy desarrollada, podían presentar sus demos hechos en 4 canales, como el programa lo decía, que era dirigido por Héctor Mora, y donde estaba también el profe, que es el actual director de la Radiónica. La emisora recibía esos demos, entrevistaba a las bandas, entonces las bandas ya tenían un espacio radial en donde promover su música también. Así que esos dos fenómenos que se dieron en la radio y con lo del Rock al Parque fueron muy importantes para que las bandas crecieran, se dieran a conocer, y bueno, a partir de ahí la escena ha cambiado hasta el día de hoy. La banda está conformada por tres músicos con una extensa trayectoria tocando con otros artistas. ¿Cómo ha sido la unión de estas tres experiencias para el sonido de los ciegos sordomudos? Bueno, pues lo primero, para ponerlos en contexto con respecto a esa pregunta, lo primero que hay que tener claro es que nosotros formamos Los Ciegos Sordomudos, y casi al mismo tiempo fuimos invitados, yo a ser el guitarrista de Aterciopelados, pero no era Aterciopelados la banda que yo había formado. Pablo casi al mismo tiempo invitado a ser parte del bloque de búsqueda y de la provincia de Carlos Vives, pero tampoco era el proyecto que él había creado. Y un par de años después, J, el bajista de Los Ciegos Sordomudos, creó Sonorama, ¿no? Entonces, pues como que fuimos partícipes de estos otros proyectos, pero nunca dejamos en segundo plano, por decirlo así, lo que teníamos en mente desarrollar, que era Los Ciegos Sordomudos. Entonces, pues encontrábamos, dentro del poco tiempo que teníamos, encontrábamos los espacios para poder grabar los discos de Los Ciegos, para poder crear la música, para poder ensayar y para poder ir llevando el proyecto adelante. Nos demoramos un poco más, claro que sí, pues publicábamos discos cada 3, cada 4 años, no con la frecuencia con que hubiéramos podido si no estuviéramos involucrados en los otros proyectos, involucrados así. Y ¿qué pasó? Los tres fuimos comenzando a tener experiencias tocando en vivo por todo Colombia, grabando discos por fuera del país, haciendo giras por fuera del país con nuestros respectivos proyectos, y pues eso nos hizo aprender, crecer un poco musicalmente, ¿no? Con la experiencia de estar en escenarios todo el tiempo, y pues como en contacto con músicos de otros países y esto. Y todo eso pues tarde o temprano se vio también reflejado en el desarrollo de la música de Los Ciegos Sordomudos.
Pablo Bernal con esa fusión, ese compromiso que tenía que hacer de fusión en Carlos Vives, que él es un baterista rockero, tenía que generar un poco de Caribe para acoplar el vallenato en eso, terminó creando los beats de batería que después terminaron siendo la base del tropipop. Casi que podíamos decir sin lugar a dudas que Pablo Bernal se inventó el tropipop, la posibilidad de tener música tropical dentro de un estilo rock con mucha firmeza del rock y con la capacidad de baile pues, que nos da la música tropical. Pues en el caso mío yo generé prácticamente un sonido y un estilo de guitarra en aquel entonces que era mi manera de solucionar lo que yo tenía de desafío con los Aterciopelados, que era una música que no propiamente me gustaba a mí. Tenía el desafío de solucionar desde las guitarras que la música de Aterciopelados me gustara. Desde ese lugar terminé generando un sonido de guitarra que hoy en día pues en Colombia ha sido muy icónico. Y por el lado de Jota, en su proyecto Sonorama, él lo que hizo fue pues como traer las bases del funk, volverlas un poquito también pues como más bailables, electrónicas. Y esas tres cosas se puede decir que hacen parte del sonido de los ciegos sordomudos. Los ciegos sordomudos somos muy versátiles, tenemos diferentes estilos de composición, rock muy duro, baladas, canciones más suaves, en fin, como que todo eso sirvió para alimentar nuestra propia música. En 1999 llega el primer álbum, el cual fue homónimo. ¿Qué querían contar ustedes con este disco? Bueno, particularmente con ese álbum se podría decir que todo fue un accidente, un buen accidente, desde el punto de vista del que nosotros en aquel entonces todavía no nos habíamos terminado de formar como compositores. Entonces pues nosotros tocábamos espontáneamente lo que se nos venía a la mente, hacíamos escenas instrumentales sobre todo. Después de eso pues yo comencé como a escribir algunas letras y a cantar sin tener como mucho fundamento. Y dentro de la escena bogotana ese álbum se volvió muy importante, particularmente por un par de canciones, una que se llamó Carrusel y otra que se llamó Calcetos. Pero pues en realidad nosotros no sabíamos qué queríamos comunicar, no teníamos como muy claro cuál era el concepto de lo que queríamos decir. Sí ha sido siempre dentro de los ciegos sordomudos, ha sido siempre una premisa, hemos tenido claro como que de alguna manera somos un poquito contestatarios, somos por decirlo así, nos quejamos de las cosas que vemos alrededor que no nos gustan, somos un poco gritones en ese sentido. Tal vez en ese primer álbum se note un poco como esa factura pues en las letras de las canciones, pero todavía no estábamos como con mucha claridad. A la gente le comenzó a gustar mucho, después comenzamos a ir a los Rock al Parque, comenzamos a presentarnos con cierta frecuencia en los Rock al Parque, y veíamos que lo que la gente más quería de los ciegos sordomudos era la repetición de esas canciones. Y bueno, ahí vimos que teníamos pues ya pues como un público ganado, el público que desde el principio ha sido ha sido los fans de los ciegos sordomudos. Les ha gustado esa música, pero como les digo, en un principio no había mucha claridad de qué era exactamente lo que queríamos decir. Tuvieron un receso de varios años. ¿Qué le aportó este tiempo a la banda y sobre todo cuando el regreso pues es con Piloto Automático, que además fue utilizada como banda sonora de una película colombiana? Sí, pues entonces ahí como en continuidad de lo que les venía contando, en realidad lo que sucedió fue que nos concentramos un poco más como a trabajar en estudio, en componer canciones mejor hechas, con estructuras más formales, por decirlo así. Comenzamos a entender que podíamos componer buenas canciones, a escribir con textos claros, exactamente pensar qué queremos decir, cómo se comunica un texto en una canción. Hicimos ese proyecto Piloto Automático, del cual salió la canción que lleva el mismo nombre. Piloto Automático se convirtió en el tema principal de la película El Colombian Dream, de Felipe Aljure. Él en aquel momento no tenía solucionado qué quería poner para la música de su película, si hacer escenas incidentales o tener una colección de canciones. Él no sabía, y cuando oyó nuestra canción, nosotros no hicimos la canción para la película, valga la aclaración. Cuando él oyó la canción, la sincronizó con una escena de su película y entendió que había música, que había canciones que podían estar funcionándole.
De ahí pues como que tomó el curso de a invitar a otros artistas que ya tenían canciones hechas y armó como un collage de canciones para su película, partiendo de la experiencia que había tenido con Piloto Automático. Para nosotros significó entender que habíamos adelantado en una etapa, nos volvimos compositores, comenzamos a tener esa satisfacción, a tener satisfacción con las canciones que componíamos, comenzamos a abrir un poquito pues como al público, la cantidad de público que comenzó a llegar a los ciegos sordomudos a través de estas canciones fue un público nuevo, y en ese momento, pues en esa etapa se cumplió un ciclo al terminar ese álbum, Piloto Automático. Ustedes tuvieron una etapa donde presentaron EP1 y EP2. Uno de ellos fue lanzado a través de internet. ¿Cómo fue esta experiencia para ustedes? Sí, claro, bueno, entonces lo que nos sucedió a nosotros es que después de ese proyecto del que les hablé de Piloto Automático, hicimos un nuevo álbum que se llamó En Paz, y En Paz nos costó en dinero y en tiempo mucho. Fueron casi 4 años produciendo, grabando y mezclando un álbum. Al terminar el proyecto de En Paz, nos dimos cuenta que si publicábamos discos pequeños con una o dos canciones nada más, íbamos a poder publicar con más constancia, 2 al año, íbamos a estar más presentes en la radio, ante el público, publicando videos con más frecuencia. Si hacíamos el EP, hacer un EP es mucho más económico en dinero y en horas hombre, por decirlo así. Entonces, desde ese punto de vista y viendo que había la posibilidad pues, de mover la música en las redes, comenzamos a hacer los proyectos de esa manera, publicamos el EP1 con 2 canciones, ahí lanzamos la canción que fue Projimita y Amor Capital, que es una canción hecha para Bogotá. Después publicamos el EP2, donde está la canción que se llama Mañana. ¿Y qué pasa con esto? Que de todas maneras, entendimos que a pesar de que tú puedes poner la música en medios digitales, ¿verdad? Y la venta de canciones o descarga de canciones en medios digitales, la posibilidad de entregar un disco impreso con una carátula te da el chance de tener arte más allá de la sola música, ¿no? Los empaques de los discos de los ciegos sordomudos siempre fueron hechos escogiendo a un artista o a artistas que pueden plasmar lo que nosotros queremos decir con la música en imágenes. Entonces, para nosotros era importante entregar un empaque de lujo, si se podría decir así, porque hay gente a la que le gusta comprar discos todavía, hay gente que a quien le gusta el empaque físico. Tenía la oportunidad de ir a comprar en nuestros conciertos o en los almacenes los discos, coleccionarlos, entender que hay un proceso continuo en esas carátulas, ¿no? Entonces, pues por eso tuvimos la idea de tener en físico y de también tener en la red, ¿verdad? Mejor Animal es un nuevo álbum. ¿Cómo les ha ido con él? ¿Qué ha dicho el público? ¿Cómo lo ha recibido la gente? Bueno, con Mejor Animal lo que ha sucedido es que nosotros hicimos un álbum muy rápidamente. También pues como que hicimos la concesión de crear un álbum en semanas, o sea, no podíamos como extendernos mucho. Compusimos en 15 días todas las canciones, grabamos en otros 15 días y tuvimos el álbum casi listo en 2 meses. Entonces, pues eso fue un récord, lo hicimos con el propósito de tener canciones que podemos tocar en vivo exactamente igual a como fueron grabadas. Y desde ese punto de vista, pues como que ha habido satisfacción al tocar en vivo, no un poco más como en conexión con la gente. Hicimos canciones que tuvieran estribillos que la gente pudiera cantar en el concierto, podernos comunicar con las canciones en vivo y vivir una experiencia mucho más directa con lo que queremos decir. Ese fue el propósito de Mejor Animal. El álbum ha ido bien, ha sucedido particularmente con ese álbum que el empaque pues es un empaque muy especial. Un artista colombiano que se llama Santiago Ayerbe, es uno de los artistas que están como en este momento mejor expuestos dentro del arte en Colombia. Santiago hizo una adaptación de Mi Rostro y de Pablo y de Jota de acuerdo a un animal
que escogimos, entonces pues yo me veo caracterizado de reptil, J de lobo, Pablo de tigre. El empaque ha sido muy atractivo, entonces pues como que no solamente se busca, como les decía antes, la música por la música, sino también pues como por lo que uno pueda generar de arte al lado de ella, y pues esa buena experiencia ha habido con Mejor Animal. Ahora están lanzando Final. Ustedes resaltan la frase, cada final siempre significa un nuevo comienzo. Sí, Final es el nuevo sencillo, ya no está incluido dentro de Mejor Animal, es un nuevo sencillo que es una canción que preparamos y compusimos muy rápido para poder presentar en México, que estuvimos recientemente, la primera vez que vamos a México con los ciegos sordomudos. Hicimos una canción muy rápida que pudiera mostrar un poco como cuál es la onda de los ciegos sordomudos, podríamos decir, una canción útil, una canción accesoria, pues no hecha con toda la inspiración con la que uno suele componer, pero sí Final con la inspiración de que la canción fuera útil para poderla presentar en México y que en México vieran un poco de qué se trata los ciegos sordomudos, ¿no? Un poco eso fue lo que pasó con Final. Si se habla de un nuevo comienzo, porque sí, tal vez la frase más notoria de la canción es la frase que dice, hemos reservado lo mejor para el final. Sabemos que de aquí a unos años viene todo ese final. Queremos decirles que lo mejor de los ciegos sordomudos después de 20 años viene ahora, ¿verdad? Somos las personas que tienen el plato completo del almuerzo y dejan la carne para el final porque les parece lo mejor. Es una cosa así, como que lo mejor viene ahorita, pues, ¿no? ¿Qué se viene para los ciegos sordomudos? Tenemos, acabamos de hacer el rodaje de un nuevo video, que es el video de esta canción final, próximamente estará en las redes. Ahí lo van a poder ver. Nosotros tenemos nuestra página www.ciegossordomudos.com. Ciegos Sordomudos se escribe así como se oye, teniendo en cuenta que las dos S van seguidas. Ciegos, sordomudos, esas dos S van seguidas ahí. Es una página web muy bonita y pueden entrar, ver parte de la historia, fotos, descargar la música, ¿verdad? Eso los lleva al Spotify, los lleva a un Facebook, a quienes les gusta comunicarse por Facebook. También hay una dirección de Twitter que es Ciego Sordomudo, sin la S final, donde pueden escribir usualmente. Estamos más o menos pendientes de las redes, si quieren mandar comentarios pues los respondemos no con inmediatez, pero siempre estamos pendientes a todas las personas que se quieren comunicar con nosotros, quienes quieren comprar la música en físico, también por medio de la página se pueden comunicar para obtener los discos en físico. www.ciegossordomudos.com. Vamos a tocar, vamos a tener un concierto en Cali, ahorita en junio, ¿no? Pues el público de Cali que nos pueda ver. Vamos a estar en la hamburguesería de Cali en la última semana de junio y bueno, esas son las actividades por ahora. Muchas gracias por este espacio, les deseamos muchos éxitos en su carrera. Bueno, muchas gracias a todos, mucha música. Síguenos